Buenas tardes. En la tercera unidad vamos a estudiar las obligaciones y prohibiciones para las partes. Las suspensiones de los contratos de trabajo, cuál es el procedimiento a seguir, cuáles son las causales para suspender los contratos. Vamos a estudiar las causales de terminación de los contratos de trabajo, desde las generales hasta las específicas atendiendo al tipo de despido. Los despidos pueden ser directos e indirectos. Y vamos a estudiar de manera específica cada una de esas causales. Algunas definiciones que considero que son importantes y relevantes en este último capítulo de estudio son el preaviso, el auxilio de cesantía y recordar cuáles son aquellos derechos adquiridos que se deben comprender y que se deben exigir al momento de renunciar a un trabajo. Por último, vamos a identificar el plazo que tienen las partes, dependiendo de quién sea la que termine la relación de trabajo, para poder presentar una demanda laboral atendiendo ese plazo que la ley nos establece. ¿Dónde encontramos regulados las obligaciones y prohibiciones para las partes? Se encuentran reguladas del artículo 95 al 98 del Código de Trabajo. Estas son algunas de las obligaciones para que sean ejecutadas por el trabajador y exigidas por el empleador. Integrar los órganos que establezcan las leyes y los reglamentos. Dentro de una empresa se pueden crear, se pueden constituir distintas comisiones que sean cada una para el mejoramiento de la empresa, como ser comisiones de higiene y seguridad, comisiones para la negociación del contrato colectivo que de hecho pues beneficia a tanto el trabajador como al empleador. De modo que una vez que sean asignados los trabajadores para cada una de esas comisiones, puedan cumplir con el propósito por el cual fueron creados. Y de ahí que deban rendir un informe de cada una de las funciones y su cumplimiento al empleador en el tiempo que éste haya destinado como un tiempo oportuno para la ejecución de las mismas. Devolver al patrono los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que se les entrega para el trabajo. De modo que el trabajador está obligado a devolver todo aquellos instrumentos, maquinaria, todo el equipo de oficina que fue destinado y que fue asignado a en el momento que se desea retirar. Y cuando lo ejecuta durante sus labores, no puede llevárselo, ¿verdad? A ningún otro lugar que no sea y pueda ser utilizado en el centro de trabajo, porque de hecho para eso fue destinado. De lo contrario, se hará responsable por los costos de cada uno de esos materiales. Pero todo esto debe ir bien detallado, bien de una manera más específica en los reglamentos de trabajo. De modo que el incumplimiento de esta y todas las obligaciones que el Código de Trabajo establece que sean ejecutadas por el trabajador y exigidas por el empleador puedan, ¿verdad?, deducirse responsabilidad por el incumplimiento de esto. Bien. No son responsables por el deterioro normal ni por el que se haya ocasionado por caso fortuito, fuerza mayor, mala calidad o defectuosa construcción, porque suele pasar en algunas oficinas cuando se recibe por el trabajador maquinaria, equipo que está en mal estado, que está deteriorado,
o que por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que escapan a la voluntad del trabajador sea provocado por la naturaleza o por autoridad competente, puedan ocasionar daños a ese instrumento o a ese equipo que el patrono destinó, y en esos casos pues se exime de responsabilidad. Pero para ello deberá el trabajador en una nota en la que se recibe o en la que él está aceptando las condiciones o el estado de esa maquinaria, especificar y detallar en qué condiciones ha recibido ese material o esos instrumentos de trabajo. Siguiente. Comunicar las observaciones que realice y que ayuden a evitar daños, perjuicios y preservar la vida de los compañeros. Esto es importante, comunicar a las autoridades acerca de un acontecimiento que pueda poner en riesgo la vida, la salud de sus compañeros de trabajo. En caso de que se incumpla con esta obligación y se ha comprobado que o se ocasionó un daño, el cual pudo haberse evitado, y que por negligencia de ese trabajador de no comunicar a las autoridades en el tiempo oportuno, y una vez que sea aprobado, se le puede deducir responsabilidad al trabajador y será sancionado con una de las faltas que indica el mismo reglamento de trabajo. Guardar los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos en cuya elaboración participe directa o indirectamente, así como los asuntos administrativos reservados cuya divulgación pueda causar perjuicio a la empresa. En reiteradas ocasiones les he hablado acerca de esta causal que debe establecerse claramente como una de las causales probables para despedir a un trabajador, y que también se puede identificar como una falta dentro de los reglamentos de trabajo. Esto es sumamente importante porque muchas empresas que gozan, que tienen o cuentan con una patente acerca de una marca comercial, acerca de una invención, o acerca de una receta para la elaboración de ciertos productos, y que al ser divulgado por el trabajador ponga en peligro los beneficios que pueda generar la empresa en el momento ya futuro, y con esto pues cause perjuicio a la empresa, deba ser una causal suficiente para que el trabajador pues se le despida de su labor por incumplimiento a esta obligación. Bien, también podemos indicar que también se le puede deducir otro tipo de responsabilidad, como el caso penal, ¿verdad? Por el hecho de que al divulgar esos secretos tan importantes, tanto técnicos, comerciales o de fabricación de esa empresa, que le haya causado un enorme perjuicio a lo que es el aspecto financiero de esa empresa. Entonces no solo va a constituir, en materia de trabajo, pues sí, va a constituir una causal suficiente para que se despida a ese trabajador. Y el empresario también gozará de todo el derecho para poder demandarlo en caso de que ese perjuicio que le haya causado a la empresa incluso haya provocado la quiebra, ¿verdad? De lo que es la empresa, al tener otro competidor, que al conocer esos secretos, pues la haya utilizado para su beneficio. Las obligaciones que son imputables al trabajador por parte del empresario también no serán imputables del trabajador hacia el patrón. Una de las obligaciones, y no la más importante, pero sí es una de las obligaciones principales, es que el trabajador está obligado a ejecutar diariamente sus labores. En el horario, en la jornada
que se ha establecido en los contratos de trabajo. ¿Cuál podría ser una obligación colateral para el empleador? Que éste pague el salario convenido y establecido en el contrato de trabajo por la prestación de los servicios de el trabajador a favor de esa empresa. Las prohibiciones. Las prohibiciones, al igual que las obligaciones, las hay para el trabajador como para el empleador. Una de ellas es faltar o abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada o sin permiso del patrono o de sus jefes inmediatos. De hecho, esta es una importante causal de despido. Ningún trabajador se puede ausentar de su trabajo sin antes solicitar autorización, sobre todo hablando de las horas laborables o que están dentro de la jornada de trabajo. Si el trabajador se encuentra fuera de la jornada de trabajo, será atendiendo otro asunto que ha sido instruido por el mismo empleador. De lo contrario, pues es una causa suficiente para que al trabajador se le sancione. Trabajar en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas, estupefacientes o en cualquier otra condición anormal parecida. Sabemos que dentro de las políticas de cualquier empresa no es permitido que el trabajador ingrese a este centro de trabajo en estado de embriaguez, mucho menos con la influencia de drogas estupefacientes que no son controladas, es decir, que no son recetadas por un médico general o un médico especialista, ¿verdad? Esas drogas que causan alucinaciones y trastornos en la condición física, incluso mental de las personas. Ese tipo de drogas definitivamente pues no son permitidas en ningún centro de trabajo. Lo dicen sus políticas, lo dicen los reglamentos de trabajo y lo indica la misma norma laboral. Portar armas de cualquier clase durante las horas o de labor o dentro del establecimiento, excepto en los casos especiales. Los únicos casos que son permitidos en que se pueda tener una arma y que sea controlada son aquellos casos en que se dediquen a labores de defensa y seguridad, los cuerpos militares y policiales, los guardias de seguridad de las empresas privadas. En estos casos, pues sí, son permitidos las armas, pero también bajo ciertos controles y revisión periódica por parte de los empleadores o las autoridades competentes del establecimiento o de la empresa. También es prohibido ingresar a los centros de trabajo con instrumentos cortopunzantes, cortantes, que formen parte de las herramientas o útiles propias del trabajo. Si no son identificadas dentro de los instrumentos o herramientas de trabajo, también está completamente prohibido que el trabajador porte cualquier tipo de esa arma que pueda causar daño a un trabajador en caso de alguna discusión, en caso de alguna discrepancia que se tengan con sus compañeros de trabajo o con el mismo empleador, y para evitar esos enormes perjuicios que se pueden causar a la integridad de las personas, se está o se queda, se deja completamente prohibido la posibilidad de que se ingresen a los centros de trabajo con este tipo de herramientas que obviamente pues producen o pueden producir en casos de conflictos, como les había mencionado, daño a la integridad de las personas. Hacer durante el trabajo dentro del establecimiento propaganda política o contraria a las instituciones democráticas creadas por la Constitución o ejecución o ejecutar cualquier acto que signifique coacción a la libertad de conciencia que la misma establece, así como hacer colectas o suscripciones en horas de trabajo, como así lo indica el artículo 98 del Código de Trabajo. Está completamente prohibido
realizar propaganda política en los centros de trabajo. Al trabajador se le prohíbe y también al empresario, ¿verdad? Al empleador, ¿verdad? No puede exigir pagos por o sujetar, ¿verdad? Su trabajo mediante un pago para sostener su organización política, su campaña política. Eso está completamente prohibido, ¿verdad? Si se hace es un acto ilegal y se puede denunciar y se puede resarcir el daño que se le haya causado a la economía del empleador, a la economía del trabajador. De modo que los centros de trabajo deben estar alejados de todas estas prácticas, ¿verdad? No es que no se tenga libertad de conciencia, no es que no se tenga libertad para decidir por qué organización política puedo o debo confiar mi voto, sino que se trata de evitar en los centros de trabajo este tipo de situaciones. De modo que los centros de trabajo deban ser única y exclusivamente para el mejoramiento de la empresa, mejorar la condición económica de los trabajadores y todo lo que tenga que ver o contribuya a mejorar las condiciones de el binomio de la producción, es decir, capital y trabajo. Ahora, ¿qué debe hacer si se considera que se le está violentando los derechos laborales? El trabajador. Una vez que hemos observado cada una de las obligaciones y prohibiciones que establece el Código de Trabajo del artículo 95 al 98, el trabajador deberá identificar si la causal que se le invoca para despedirlo o para aplicarle una sanción disciplinaria se encuentra en el reglamento de trabajo, o en su caso, en el contrato de trabajo o esta misma norma laboral. Si se encuentra en alguno de estos instrumentos legales, entenderíamos que el procedimiento que se le está realizando es un procedimiento legal, es un procedimiento que se ha sujetado al debido proceso. De lo contrario, el trabajador deberá presentarse a la Secretaría de Trabajo para solicitar que a través del inspector de trabajo se identifiquen las probables violaciones a los derechos laborales. Ahora, si se realiza la investigación, no se encuentra falta, se archiva el expediente. Y si se consta el de despido verbal, se agota la vía. Es decir, queda siempre el recurso de acudir a los juzgados de trabajo y o juzgados de letra, donde no hay juzgado de trabajo. Ahora, ¿qué se quiere decir con esta última parte? Una vez que el inspector de trabajo se ha trasladado al centro de trabajo y ha identificado que existe un despido y que el despido es improcedente, él procede a levantar un acta. Ahora, en los casos en que no se haya despedido por escrito al trabajador, el inspector de trabajo también podrá hacer constar que existe un despido verbal y se levanta un acta, la cual pues hará constar que sí se dio el despido, que sí se puede identificar que existe un despido, pero en los casos en que no exista una causa justa para que se despida al trabajador, simplemente pues se llega a un acuerdo, se identifica, se le explica al trabajador que no hay motivo ni causa para poder iniciar un procedimiento en contra del empleador, porque a veces hay malos entendidos y se carga la Secretaría de Trabajo con una serie de denuncias que en algunos casos son improcedentes o en algunos casos pues no tiene todo el peso ni la validez para que se presente, ¿verdad?, ante instancias judiciales, es decir, a los juzgados, y que se pueda, ¿verdad?, eh, resolver de conformidad a lo que establecen las normas. Pero en la mayoría de los casos, las denuncias que llegan a la Secretaría de Trabajo son
denuncias que sí tienen argumento legal, sí tienen fundamento, y de ahí que los trabajadores, una vez que se haya agotado el procedimiento administrativo, es decir, en la Secretaría de Trabajo, este también pueda, y no es satisfactorio el resultado, este también tenga el derecho de recurrir a los juzgados a través de su asesor legal, desde un defensor, que podría ser, ¿verdad?, un defensor asignado por parte de la Procuraduría General del Trabajo en los casos en que la cuantía no sea mayor a 100.000 lempiras, es decir, que el monto total de sus prestaciones o las prestaciones que va a recibir no sea mayor a 100.000 lempiras. De lo contrario, pues él deberá pagar un apoderado privado para que le represente y le lleve su caso presente, la demanda ante los juzgados del trabajo. Pasaríamos a estudiar las causales de suspensión de los contratos de trabajo. Primero, ¿qué debemos entender por suspensión? Estamos hablando no de cualquier suspensión, sino que suspensión de los contratos de trabajo. Este se define como un estado momentáneo dentro del contrato de trabajo por circunstancias que impiden la prestación del servicio. De modo que con una suspensión del contrato no significa que se va a terminar la relación de trabajo, salvo en dos causales que adelante les voy a explicar. Bien, la suspensión solo es un espacio, un estado momentáneo dentro de la vida del contrato de trabajo. Es decir, mientras subsista la causa que le da origen o que provoca la suspensión, durante ese tiempo el trabajador no va a laborar, no va a prestar sus servicios. Estas suspensiones pueden ser total o parcial, ¿va? Es decir, puede ser dentro de todo la empresa o solo en un departamento, dos departamentos o departamentos determinados. ¿Cuáles son estas causales para solicitar la suspensión de trabajo? Porque esto es algo que se debe realizar mediante un procedimiento y que una vez que la autoridad, cuando digo autoridad me refiero a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, pueda autorizar que se suspendan los contratos de trabajo por las causales que establece el artículo 100 y 101 del Código de Trabajo. Veamos, conozcamos cuáles son esas causales. La falta de materia prima o fuerza motriz en la negociación siempre que no fuere imputable al patrón. Bien, aquí hace referencia de aquellas circunstancias en las que el trabajador, el empleador no ha podido comprar, no ha podido satisfacer la demanda en cuanto a la utilización de la materia prima con la que éste trabaja, elabora sus productos y vende, ¿verdad?, sus productos. De modo que si se identifica que éste no ha recibido ese producto por los proveedores, la Secretaría no tendría por qué negarle la suspensión durante todo ese tiempo en tanto no pueda comprar nuevamente la materia prima para seguir produciendo el producto que este pues oferta, vende al público. También la fuerza mayor o caso fortuito cuando traiga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión del trabajo. La fuerza mayor o caso fortuito, cuando traiga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión del trabajo, también constituye otra causa para la suspensión de los contratos de trabajo. La fuerza mayor o caso fortuito son dos definiciones distintas. ¿En qué difieren? La fuerza mayor es ocasionada por voluntad, por potestad, por instrucciones, por motivación de las personas. En cambio, de autoridad para ser específico. El caso fortuito es resultado, es consecuencia, es motivo de
un hecho que es producido por la naturaleza misma. De modo que puede ser cualquiera de esas dos para identificar una causal de suspensión de los contratos de trabajo. Y que obviamente esta consecuencia pues impida la normal consecución de labores o la normal consecución de actividades dentro de la empresa. Eso impide que el trabajador siga laborando en esa empresa y obviamente pues el patrono deba identificarlas y justificarlas al momento de solicitar la suspensión ante la Secretaría de Trabajo. El exceso de producción, atendiendo a sus posibilidades económicas y a las circunstancias del mercado en una empresa determinada. Obviamente, cuando existe demasiada producción, hay una sobreproducción y no hay demanda, y en los casos en que los productos sean perecederos, pues esto causa un perjuicio a la empresa. No podemos seguir produciendo cuando ni siquiera pues hemos vendido un porcentaje prudencial para cubrir al menos con los gastos que tenemos dentro de la empresa, gastos financieros, gastos económicos, gastos de producción. Entonces, en esos casos, obviamente, y es una causa justa para suspender los contratos de trabajo, en estos casos, aunque ya se haya recurrido a realizar mecanismos de oferta, promociones por parte de la empresa, y todos esos mecanismos todos esos mecanismos que utilice el empleador como mecanismos publicitarios para mejorar las ventas, y pese a eso eh, no se logra conseguir eh, una demanda considerable, y el empleador se vea en la situación de suspender los contratos de trabajo, que obviamente también él deberá justificar al momento de pedir la suspensión por esta causa. La imposibilidad de explotar la empresa con un mínimo razonable de utilidad también, al igual que las dos causas anteriores, también es otra circunstancia que imposibilita que la empresa siga operando, sigan operaciones, ya que en muchos de los casos los empleadores en estos últimos años, el periodo de estos últimos años y a raíz de la pandemia, hemos visto cómo se han visto afectada, cómo se ha afectado la parte financiera de las empresas, ya que ellos han tenido que replantear, ¿verdad? Su giro comercial, ya que en la realidad pues lo que se ha estado vendiendo es más lo necesario como alimento, medicamentos, productos de bioseguridad, y aquellas empresas que, imaginémonos las empresas que se han dedicado a la venta de cosméticos, a la venta de ropa y todo ese tipo de mercancía o de mercadería que no son tan necesarias ni importantes, mucho menos en estos momentos de pandemia. Creo que sus ventas bajaron, creo que empezaron a ver este declive en cuanto a la oferta y demanda, y obviamente pues ha afectado considerablemente las finanzas de esta empresa. Y adicional a eso, pues no se cuenta con préstamo, no se cuenta con capital disponible, ni con la posibilidad de tener nuevos créditos para poder reinventar, para poder cambiar el giro comercial de esa empresa y poder ofrecer al público otro tipo de productos, y de esta manera puedan mejorar su finanza. En estos casos, pues precisamente también es considerada una causal para la suspensión de los contratos de trabajo. Las enfermedades que imposibiliten al trabajador para desempeñar sus labores, las enfermedades que no son
enfermedades profesionales, es decir, que no son resultados de la labor que se desempeña, resultado o producto de la manipulación de ciertos agentes químicos, biológicos, que causen o puedan causar daño, causen una infección, causen una enfermedad que se vaya agudizando, y no esté comprendida dentro de esas enfermedades profesionales, inevitablemente el trabajador, el trabajador, si no se recupera o no se ha identificado que esa enfermedad es resultado de las labores que éste realiza por las condiciones en que él se ha expuesto, entenderíamos que no es enfermedad profesional, no tiene vínculo con el trabajo que realiza o no tiene nexo con el trabajo que realiza, y de este modo entenderíamos que se trata de otro tipo de enfermedad no profesional, y en estos casos el trabajador que no se presente en el término de 6 meses, pues hará presumir que el trabajo hará presumir que no es una causa imputable para que pueda ser sancionado el empleador, ¿verdad? Porque recordemos que los permisos se otorgan, los permisos se conceden por enfermedades profesionales, por tratamiento médico cosmético, y en estos casos, pues, este último, cuando son cosméticos, pues aquí el patrono, el empresario no tiene responsabilidad de cubrirle por un término que no sea mayor a 6 meses, ¿verdad? Y en esos casos, pues también se recurre a lo que es causales de suspensión de los contratos de trabajo. Les compartiré un artículo en los casos de enfermedades profesionales y en los casos de... Hay otra causal de despido también, de suspensión de los contratos de trabajo, que una vez que pase determinado tiempo, si el trabajador no se presenta, ya no estaríamos hablando de una simple suspensión de los contratos, sino que estaríamos hablando de una causal de despido. Suspensión por enfermedad no profesional. Artículo 104. En el caso del inciso 7 del artículo 100, que es el artículo que estoy citando con cada una de las causales de suspensión de los contratos de trabajo. Bien, si el trabajador es víctima de una enfermedad que no sea profesional ni causada por accidente de trabajo, tiene derecho a la correspondiente suspensión de su contrato de trabajo hasta por 6 meses. Pasados los cuales el patrono podrá dar por terminado el contrato sin responsabilidad de su parte. Es lo que les estaba comentando. Si la enfermedad no es profesional, es decir, cuando es un tratamiento o resultado de un tratamiento cosmético, se agudizó y el trabajador pues se encuentra enfermo y necesita pues determinado tiempo de incapacidad, la ley le concede a hasta 6 meses. Pasado esto, pues el patrono podrá, ¿verdad?, en su caso, dar por terminado el contrato de trabajo. De suspensión, que solo puede ser hasta 6 meses, pasaría a terminación si se excede de los 6 meses. Bien, otra causal para la suspensión de los contratos son el descanso pre y postnatal, licencia, descanso y suspensiones. En estos casos, pues sabemos que por licencia de pre y postnatal se suspenden el trabajo, se suspenden las labores
Y obviamente, pues en el caso de la mujer en estado de embarazo, hablando de la licencia, esa licencia de forma específica, esta es con goce de sueldo, ¿verdad? Hay un porcentaje que se paga por el empleador a través del Seguro Social, que es del 66% y el 34% por trabajador, que eso sería el monto que se le daría calculado por su salario y que se le concede a la mujer en estado de embarazo, es decir, antes de 6 meses antes del parto y 6 meses después del parto. A ese dato se hace el cálculo. También hay descansos en los que pues se remuneran, como el caso de los días domingos que se pagan, y al momento de calcular, ¿verdad? Las horas de trabajo, como ya les había mencionado anteriormente, ¿verdad? Se elabora 8 horas, 44 la semana y se paga como que se elabore 48 porque se le está calculando también el día de descanso. Bien, y las vacaciones que también ya hemos estudiado, cómo se calculan y que es un derecho que tienen los trabajadores a que se les remunera. Ahí se suspenden las labores y el patrón está obligado a pagar. Como les mencioné al inicio, también las causas de suspensión, en muchos de los casos son remuneradas, en otros no. Bien, continuamos con otra de las suspensiones de los contratos de trabajo. La detención o la prisión del trabajador decretada por autoridad competente. En este caso también vamos a recurrir al Código de Trabajo y vamos a identificar si el código establece algún tiempo prudencial para que éste se pueda ausentar de su trabajo en tanto no resuelva la situación que le impide, ¿verdad? La normal consecución de sus actividades. Bien, eso lo encontramos en el artículo 106 del Código de Trabajo. Suspensión por detención o prisión. El artículo 106. En el caso del inciso 9 del artículo 100, el trabajador dará aviso al patrono dentro de los 5 días siguientes a aquel en que comenzó su detención o prisión. Y tendrá la obligación de reanudar su trabajo dentro de los 2 días siguientes de haber sido puesto en libertad, más el término de la distancia en su caso, que ahora hay una reforma en el Código Procesal Civil vigente en nuestro país. Antes se daba un día por cada kilómetro recorrido, ahora se habla únicamente de 30 días en los casos en que se requiera hacer notificaciones en otra ciudad que no sea el departamento donde se encuentra o la jurisdicción donde deba conocer de algún caso, algún proceso. Bien, ¿qué nos quiere decir o qué indica este artículo 106 con respecto a la suspensión por detención y prisión? Significa que al igual que en el otro artículo por enfermedad no profesional, se da determinado tiempo, ¿verdad? Y si en ese tiempo no se presenta el trabajador, ya de causal de suspensión pasaría a causal de terminación. Pero el segundo párrafo está más específico en cuanto al término. El incumplimiento de una de estas obligaciones o de la detención del trabajador por más de 6 meses dará lugar a la terminación del contrato, sin responsabilidad para ninguna de las partes. Es decir, a un trabajador se le cita, se le está iniciando un proceso, digamos, se le acusa de robo. Se le acusa de robo por presunto robo y se le inician las investigaciones, la fiscalía presentó el requerimiento fiscal, las investigaciones, se presentan las pruebas y toda la información necesaria, la acción ante el juzgado penal competente y este pues empieza a conocer, señala día y hora para la audiencia inicial del proceso en el cual pues se le va a indicar, ¿verdad? Se le va a señalar todos los hechos y se le va a indicar si hay o no responsabilidad en su contra. Y esto podría, ¿verdad? Llevarse bastante tiempo, pero nunca más porque la audiencia inicial pues está dentro de los
6 días de habérsele acusado, de haberse iniciado el proceso, pero asumiendo que el proceso podría llevar más tiempo, y en estos casos, pues, se estimó un tiempo prudencial de 6 meses para que éste pudiera resolver y para que el juzgado pudiera resolver acerca de su responsabilidad o no. En caso de que se le deduzca responsabilidad, obviamente, entendemos y comprendemos que va a haber una sentencia condenatoria en su contra, y de ahí, pues, que él va a cumplir una pena de los años que el juzgado le señale. Pero en los casos que solo se le haya iniciado un procedimiento, no se le haya deducido responsabilidad, pero estuvo ese trabajador durante todo o determinado tiempo en ese proceso, y siempre que no sea más de 6 meses, el patrono está obligado a reanudarlo en sus labores, a reincorporarlo en sus labores en igualdad de condiciones. En los casos que el trabajador, el empleador lo despida antes de los 6 meses y ese trabajador lo declaran, lo absuelven de responsabilidad, el trabajador podrá demandar, ¿verdad?, a su empleador porque no se cumplió con este término. Es decir, no se esperó los 6 meses para, que es el término que se le daba para que ésta pudiera resolver su situación, ¿verdad? Y esto, pues, es una condición que se debe cumplir. El término es una condición que se debe cumplir para poder, no solo para poder despedir a un trabajador, es decir, hasta 6 meses de suspensión en sus labores, pero pasado este término, el empleador sí puede, ¿verdad? Sí puede despedir al trabajador. De modo que las solemnidades que se deben seguir es que dentro de los 5 días siguientes en que se detuvo al trabajador, en que se inició la detención o prisión, este deberá notificarle, deberá informar, deberá notificarle al empleador. Y una vez que pues eh, se le haya deducido responsabilidad, este estará obligado dentro de los 2 días siguientes de haberlo puesto de haber sido puesto en libertad, deberá presentarse, ¿verdad? Presentarse a sus labores, deberá reanudar a sus labores. Bien. El ejercicio de un cargo sindical que impida al trabajador dedicarse a al normal desempeño de sus labores. Las suspensiones para los directivos sindicales es sumamente importante para que estos puedan dedicarse única y exclusivamente al servicio de los trabajadores. Estos los asesoran, estos trabajan en campaña, ellos deben elaborar un plan anual en los cuales incorporen capacitaciones, servicios a los trabajadores, incluso servicios médicos, crear cooperativas al servicio de los trabajadores, y todo ese tipo de campañas profesional de capacitación, de estudio de las normas laborales, y todo lo que tenga que ver la representación sindical es una causa para suspender los contratos de trabajo. En estos casos, pues son sin goce de sueldos, porque el sindicato como tal se crea que, al igual que una empresa, pero distinta porque no es con fines de lucro, el sindicato es una organización sin fines de lucro, pero que, al igual que una empresa, debe contar con un capital, el cual pues deba ser para ejecutar las funciones o ejecutar las actividades normales, ¿verdad?, que responden a los fines de esa organización. Entonces el sindicato también debe contar, ¿verdad?, con un presupuesto con el cual pueda pagar, costear los pagos, los salarios del trabajador, de costear los salarios, los pagos que este trabajador pudiera devengar si se dedicara a trabajar o únicamente a prestar sus servicios a esa empresa, pero como está dedicado, nombrado como directivo sindical, entonces está dispuesto y está, es entendido que está a las órdenes y disposición y al servicio de la misma organización, es decir, a todas esas funciones que son afines y que los mismos estatutos
de creación del sindicato les indiquen, ¿verdad? Para el cumplimiento de los mismos. Bien, la huelga y el paro, que son dos definiciones que suelen confundirse, ¿verdad? La huelga es una cosa y el paro es otra. La huelga es un derecho atribuible al trabajador y el paro es atribuible al empleador, ¿verdad? Los mecanismos y las formas en que se paran las labores son todas estas circunstancias del artículo 100 que ya les mencioné. En cambio, que la huelga pues ya tiene su definición propia, 550, que es la suspensión total pacífica de las actividades para el estudio y mejoramiento de las condiciones de trabajo, que una de las, el objeto, uno de los objetivos que tiene la huelga es que se logre evitar los conflictos de trabajo mediante la negociación colectiva. Es decir, se debe procurar que se llegue a lo que es una negociación con respecto a las condiciones de trabajo, mejorar los salarios, las demás condiciones, jornadas, vacaciones y todos esos derechos que les son atribuibles por las leyes laborales a los trabajadores. Ustedes pueden leer el artículo 550 acerca de la definición de paro y 551 acerca del objeto que debe perseguir la huelga, que como ya les mencioné, evitar los conflictos, mejorar las condiciones de trabajo, procurar, lograr, ¿verdad? Lo que es la aprobación de un contrato de trabajo, que ese definitivamente es el que mejora todas las condiciones de trabajo. Concluiríamos esta clase hasta estas causales de suspensión. Antes me gustaría compartirles compartirles el caso de las suspensiones de trabajo ahorita durante la pandemia, pero para ser específico, lo que surge esto surge el año pasado. Es una solicitud que pues se analizó y se elaboró para ser propuesta a los empleadores y que pudieran ellos utilizar este instrumento legal. Digo instrumento legal porque esto surge a raíz de lo que es el PCM 021-2020, ¿verdad? El cual pues indica una forma o un mecanismo para poder iniciar el procedimiento de suspensión temporal de labores, de los contratos de trabajo, ¿verdad? De modo que el empleador pues no quede también afectado, ¿verdad? Porque en casos en que él suspenda los contratos de trabajo y no se haya identificado claramente una causal para las suspensiones, que son las que establece el artículo 100, entendemos, ¿verdad?, que el procedimiento está viciado, que el procedimiento que no se ha seguido el debido proceso y que no se ha basado en la norma laboral vigente. Bien, pero como era un tema bastante complejo identificar si la causal era por caso fortuito o fuerza mayor, pero al final se llegó a la conclusión y recordemos que la pandemia no es una causal de suspensión de los contratos, pero sí es una causa que influye y repercute en otras circunstancias. Sin embargo, pues como tal no se puede invocar, ¿verdad? Porque no está definida como tal en la norma laboral vigente. Bien, entonces lo que se buscaba con este escrito de suspensión es que los empresarios pudieran identificar una causa, que la causa que tenía la Secretaría era por fuerza mayor. ¿Va? Por fuerza mayor, ¿por qué? Y inicialmente pues se pedía por un periodo de 120 días, es decir, podía ser por 120 días, prorrogable, podía ser más tiempo, no sabíamos, ¿verdad? Porque estábamos pues sujetos a las instrucciones de lo que es la Organización Mundial de la Salud y de ahí pues que no podíamos tomar decisiones arbitrarias, el empleador no podía obligar a los trabajadores a que se presentaran, era un riesgo para ellos y era un riesgo para los mismos empresarios. De modo que con este instrumento pues se buscó ese mecanismo de legalizar estos trámites. Y se buscó o se sugirió que se invocara esta causal por fuerza mayor. Y como ya les había mencionado anteriormente, por fuerza mayor significa
que es una circunstancia motivada por autoridad competente y de hecho pues ese PCM, ese decreto pues presidencial 021-2020 es el que establecía la suspensión de o restricción de ciertos derechos hablando en términos de derecho constitucional, incluyendo la libre circulación, ¿verdad? Teníamos indicaciones por organismos internacionales de salud que se evitara la aglomeración de personas, se evitara, ¿verdad?, que eh, siguieran las labores en los centros de trabajo, porque sabemos que son lugares donde hay mayor porcentaje de contagio, mayor riesgo. Y de ahí, pues, que eh, la solución era recurrir a un instrumento legal que pudiera servirles como fundamento legal a los empleadores y poder suspender las labores, las actividades sin responsabilidad para esto, ¿verdad? Porque al final, si no se contaba con esto, no se realizaba este procedimiento, no se enviaba esta solicitud a la Secretaría de Trabajo, entendemos que todas esas empresas no han cumplido, ¿verdad?, con el debido proceso para declarar la suspensión y la responsabilidad en su caso sería que reintegren a los trabajadores, ¿verdad? O en su caso, si no hablamos de suspensión, que se reincorporen en los casos de despido. Y si el empleador pues no lo hace por las indicaciones de la autoridad administrativa, es decir, las autoridades de la Secretaría, pues que se inicien los procedimientos legales en los juzgados a través de la presentación de la demanda. Bien, esto es un resumen acerca del procedimiento que debe seguirse para la suspensión en este tiempo de pandemia. Ahora sabemos porque ya se normalizó, o quizás no en su totalidad, pero ya empezó a trabajar la Secretaría de Trabajo, empezaron a trabajar, empezó todo el personal de la Secretaría de Trabajo con sus funciones habituales y está recibiendo las denuncias, está recibiendo procedimientos, porque esto se envió, porque también al estar cerrada la Secretaría y no contar con personal, también se sugirió por parte de la Secretaría que este escrito se remitiera, se firmaran en todos los casos en que debían presentarse firma, como la misma solicitud que presenta el abogado, el apoderado legal de la empresa, la firma de la carta poder de la persona que representa la empresa, que en este caso es el gerente general, el nombre de todos los trabajadores que va en esta solicitud con su número de identidad y la firma del apoderado legal en la presente solicitud. Eso era fundamental, era clave, pero se solicitó, se remitió esta información escaneada, ¿verdad? Y que una vez pues que se reincorporaran las labores, la Secretaría pues recibiera toda esta documentación en físico, ¿verdad? Pero inicialmente, el año pasado que se propuso este trámite para la suspensión de los contratos, se envió de forma, toda esta documentación se envió de forma escaneada, pero al menos eso da un soporte legal para que los empleadores no vayan a ser sancionados por no seguir el debido proceso. Bien. Esta clase pues finalizaría ahora. Para la siguiente clase estudiaríamos la terminación de los contratos de trabajo. Así que pasen feliz tarde y los espero en la siguiente clase. Buenas tardes.